Hola, muy buena tarde. Ross, ¿me puede recordar su nombre, por favor? O preferentemente que escriba su nombre en la pantalla. Buena tarde, jóvenes. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo número 14. Rosa Margarita, muchas gracias. En esta semana nosotros estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 2, la ciencia y el universo. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. En esta semana, jóvenes, tenemos una actividad muy importante que es nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para ello, muy importante, si tienen alguna duda, por favor, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom o pueden escribir por medio del chat. Preferiría que tomaran directamente el audio. Y se está generando una grabación de esta sesión, la cual será subida a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que tanto en esta sesión como en el video que revisen en la plataforma de YouTube, ustedes siguen las normas de comunicación virtual. Y es importante que nos quede claro nuestro propósito formativo de nuestro módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo que permitirá al estudiante comprender la estructura de la materia y su interrelación que tiene con la energía. ¿Ok? Para ello, eh, Rosa, ¿tiene alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales? Hola, asesor, buenas tardes. Todavía no la empiezo, normalmente la empiezo el día de hoy después de la sesión, pero parece que no tengo ninguna duda hasta ahorita. Ok, eso me parece, pues me parece bien que inicie sus actividades el día de hoy. Algo muy importante es, en esta actividad nosotros tenemos que observar un fenómeno natural como son las erupciones volcánicas. No debemos de confundir el concepto de un fenómeno natural con lo que son los desastres naturales. Una erupción volcánica es un fenómeno natural, al igual que los ciclones, los tornados, las lluvias torrenciales, las tormentas eléctricas. eh, Esos son fenómenos naturales. Claro que cuando, por ejemplo, un terremoto, que es también un fenómeno natural, afecta, por ejemplo, nuestra comunidad, ahí se vuelve un desastre natural. Pero eh, los humanos estén en la Tierra, en este planeta o no, esos fenómenos se dan en la propia naturaleza. No debemos de confundir ello con un desastre natural. Y claro que esto nos va a llevar a comprender todavía mucho más acerca de la energía. Nosotros ya conocimos la estructura de la materia a partir de sus componentes básicos, esas estructuras subatómicas, los cuales son protones, neutrones y electrones. Y hoy vamos a conocer algo muy importante que es la energía. Nos tiene que quedar claro porque la siguiente semana nosotros vamos a integrar estos dos conceptos, tanto materia y energía, pero en organismos biológicos. En nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, el propósito es explicar los fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y nuestros conocimientos que tenemos acerca de reacciones químicas. ¿Qué necesitamos? Conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación y hacer una búsqueda exhaustiva en Internet.
en fuentes confiables, que es importante. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word. Ese documento en Word, o ustedes lo pueden convertir en PDF como ustedes gusten, tiene que cubrir los siguientes aspectos. Necesitamos buscar tres diferentes artículos que aborden sobre las erupciones volcánicas. Estos artículos pueden ser en revistas científicas. Algo importante, pueden ser, por ejemplo, portales de universidades, eh, um, de nuestras instituciones de gobierno, jóvenes, tenemos diferentes secretarías, tanto federales como estatales, incluso municipales, que se encargan, por ejemplo, del monitoreo, tanto de los fenómenos sismológicos como volcánicos en México. Y aquí podemos encontrar, por supuesto, que información confiable y muy importante que nos puede servir. En función de esos tres artículos, al menos tres artículos que nosotros busquemos, pueden ser más claro que sí. Vamos a buscar lo siguiente, las características principales de las erupciones volcánicas. Cinco causas de una erupción volcánica y cinco consecuencias de una erupción volcánica en el ambiente. Muy importante, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica? Y vamos a colocar tres ecuaciones de dichas reacciones, las vamos a clasificar de acuerdo a su carácter energético, si estas son exotérmicas o endotérmicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que calcular su entalpía de reacción. También es importante que coloquen el procedimiento para el cálculo de la entalpía o para saber si la reacción es exotérmica o es endotérmica. ¿Cómo podemos aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Esa es la segunda pregunta. Y es importante que nosotros basemos nuestra respuesta en los diferentes tipos de energía y sus fuentes, no única y exclusivamente sobre las erupciones volcánicas, sino diferentes tipos de energía. Finalmente, vamos a hacer una conclusión de 120 a 150 palabras. Pueden ser más palabras, no, no hay ningún problema, pero al menos tienen que ser 120 palabras en esa conclusión, donde expliquemos la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Ya que tengamos todos esos puntos, es necesario que lo estructuremos de la siguiente forma. Esta actividad la tenemos que entregar como si fuera un ensayo científico. Para ello es importante que tenga una portada con nuestros datos de identificación, que tenga nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En la siguiente cuartilla vamos a iniciar con lo que es nuestra actividad. Con ello vamos a realizar nosotros una introducción de entre 8 a 10 renglones, hablando de lo que va a contener nuestro documento. Esto es importante. Después, en el desarrollo, nosotros vamos a colocar las características de las erupciones volcánicas, cinco causas y cinco consecuencias, y la respuesta justificada a las dos preguntas que se nos están realizando. Es decir, las reacciones químicas, tres, y las ecuaciones. Es importante que nosotros calculemos la entalpía y clasificarlas si son exotérmicas o endotérmicas. Y después también la respuesta a nuestra pregunta de cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales. Y finalmente nuestra conclusión, es decir, nuestra actividad tiene que estar estructurado con nuestra portada, después una introducción, después un desarrollo y al final nuestra conclusión. ¿Con qué? Con los puntos que nosotros ya desarrollamos anteriormente. Cuando terminemos nosotros esta actividad la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, la cual son nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 3. Les comentaba, para buscar esos artículos en Internet, es importante que sea de fuentes confiables. Recuerden que colocar todas sus fuentes dentro de las referencias en su actividad. Por favor, eviten copiar y pegar. Hagamos un uso responsable de la información que nosotros encontremos. Por ejemplo, rápidamente busqué, por ejemplo, en un motor de búsqueda como Google acerca de las erupciones volcánicas en México.
Y me lleva inmediatamente a lo que es el Servicio Geológico Mexicano. Por ejemplo, aquí además de una información muy importante que podemos obtener, también muestra datos históricos y datos estadísticos. Ahora, por ejemplo, debido a que la actividad volcánica, no solamente en México, sino en diversos puntos de nuestro planeta, son fenómenos que son cotidianos. Por ejemplo, en México, el Popocatépetl siempre manifiesta una actividad volcánica y siempre se está monitoreando. Am, es común que a veces encontremos, por ejemplo, no artículos científicos, pero sí artículos periodísticos, donde nosotros también podemos extraer información que es muy buena. Solo que procuren, si es de un artículo periodístico, que el noticiero, el portal del noticiero o bien esta publicación, sea a nivel nacional o internacional, internacional como CNN o la Deutsche Welle o algún diario de circulación, pero que tenga presencia en todo nuestro país. Y recuerden colocar sus fuentes. Una vez que nosotros tengamos nuestros artículos, vamos a buscar cuáles son las principales características de una erupción volcánica, cuáles son las 5 causas de una erupción volcánica y cuáles son las 5 consecuencias de una erupción volcánica en el ambiente. Para ello es importante que nosotros tengamos presente qué es necesario para que se efectúe una reacción química. Nosotros ya sabemos qué es una reacción química. Sabemos que es el paso de reactivo a productos, ¿ok? Que existen unas sustancias llamadas reactivos que van a cambiar sus enlaces y formar enlaces nuevos para formar sustancias nuevas llamadas productos y que nosotros las ejemplificamos por medio de algo que se llama ecuaciones químicas. ¿Ok? Pero para que pueda suceder ese fenómeno se necesita de energía, energía que necesitan esas sustancias químicas para que rompan sus enlaces y formen enlaces nuevos. A ello se le llama energía de enlace y es la principal condición para que suceda una transformación química, para que esos átomos se reorganicen y formen enlaces nuevos. Es decir, estas sustancias necesitan romper sus enlaces y eh, cuando ocurre esto pueden liberar energía o pueden necesitar energía para poderlo romper y así formar productos. Cuando este rompimiento de los enlaces ocurre, existe la posibilidad de que sea una ruptura homolítica. ¿Qué quiere decir con esto que sea homolítica? Que cada una de estas sustancias químicas que está participando y está formando un enlace se quede con ese electrón. Cuando esto ocurre, es decir, cada una de estas sustancias queda con un electrón, se forman radicales libres y la característica de los radicales libres es que son altamente reactivos. Tal vez nosotros hayamos escuchado este concepto en los alimentos o en algunos productos que utilizamos, por ejemplo, para bloquear la energía del sol, es decir, los rayos ultravioleta, debido a que generan radicales libres. Estos fenómenos son cotidianos y ocurren cuando existe un rompimiento homolítico en las sustancias. Pero también ocurren lo que son rompimientos heterolíticos, es decir, una de esas sustancias se queda con ese par de electrones con los que está formando un enlace. Cuando ocurre esto, la sustancia que se queda con esos electrones, recordando nuestros temas de la semana pasada, se forman dos especies químicas. La que se queda con los electrones se llama anión y toma una carga negativa. Y aquella que los cede o los pierde se llama catión y adquiere una carga positiva. ¿Ok? Eh, ahora bien, debido a que se necesita energía en estos procesos de cambio en las reacciones químicas, en el cambio de reactivos a productos, se puede evaluar la energía que se necesita o que se libera para estas reacciones. La energía química eh, se conceptualiza en algo que se llama entalpía o entalpía de reacción o energía de reacción. ¿Y qué involucra? Involucra simplemente una operación.
aritmética entre la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactivos. Estas energías de esas sustancias químicas ya se encuentra tabulada, es decir, nosotros buscamos las propiedades termodinámicas de esas sustancias y vamos a encontrar esta característica llamada entalpía. Algo muy importante es que respetemos los signos del valor de esa energía que nosotros estamos encontrando. ¿Por qué? Porque involucra una suma aritmética o resta aritmética. El cálculo es muy sencillo, pero nosotros necesitamos respetar las reglas de los signos, porque más que el valor numérico de esta simple operación, lo que a nosotros nos interesa es el valor del signo. El signo nos va a indicar si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica. ¿Qué quiere decir endotérmica? Una reacción endotérmica indica que esa reacción necesita energía en forma de calor para poderse llevar a cabo. Y el valor de esa entalpía entonces va a ser un signo positivo. Si esa reacción libera calor o libera energía en forma de calor, esa entalpía, el valor va a ser negativo y entonces va a ser una reacción exotérmica. Exotérmica quiere decir que libera calor. Entonces, lo más importante es el signo de ese valor numérico. Eso es lo más importante en el cálculo de una entalpía y para lo que nosotros necesitamos. Saber si ese resultado tiene un signo negativo o tiene un signo positivo. Para saber si es exotérmica, quiere decir que libera calor y el signo es negativo, y si es endotérmica, indica que requiere energía en forma de calor y el signo va a ser positivo. De acuerdo a las ecuaciones que nosotros encontremos, vamos a buscar estas tablas termodinámicas o buscar las entalpías de esas sustancias y simplemente sumar y restar de acuerdo a que si esas sustancias son productos, menos la energía que tienen, bueno, la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Y, por ejemplo, de verdad, de forma rápida yo encontré algunas sustancias que se forman en reacciones químicas. Eh, Hay muchísimas reacciones, por ejemplo, las formaciones de hidróxidos como el hidróxido de magnesio o el hidróxido de sodio o tiosilatos de sodio, sales como cloruro de sodio, dióxido de carbono, la formación de ácidos como el ácido sulfúrico o bien el ácido nítrico. Existen muchísimas reacciones que ocurren en lo que es las reacciones que ocurren en las erupciones volcánicas. Así es que una vez que nosotros sí tengamos nuestras tres ecuaciones, solo buscamos esas sustancias en el valor de las entalpías para hacer esa suma o resta aritmética como ustedes lo quieran observar. Recuerden, lo más importante es el signo del resultado que nosotros obtengamos al hacer esa resta respecto de nuestra energía de nuestros productos menos la energía de nuestros reactivos. Y ahora bien, nosotros hablamos en este momento de lo que es la energía. La energía es un concepto físico, pero muy abstracto. En física vamos a hacer referencia a que eh, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que, que es bastante abstracto. Que si no existe una aceleración o un cambio de velocidad o de posición en un cuerpo, quiere decir que no se está aplicando energía. ¿Ok? En términos físicos, la energía es un concepto abstracto. Pero no así la energía o los tipos de energía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asociados a ella y hacemos uso de ellos a diario.
de diferentes tipos de energía y las interconversiones que existen entre ellos. Por ejemplo, toda la energía que está asociada al movimiento tiene relación con lo que es la energía mecánica. Y para ello, como tipos de energía mecánica, existe la energía cinética, que es la energía de un cuerpo que está en movimiento, como cuando vemos un vehículo moverse o cuando nosotros andamos en bicicleta o simplemente cuando nosotros caminamos. Y esto está asociado a la energía, otro tipo de energía mecánica que es la energía potencial que está asociada a un cuerpo cuando está en reposo, pero que tiene energía almacenada. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo coloco un vaso de vidrio en el piso, su energía potencial va a ser muy poca. Pero si yo coloco ese vaso de vidrio sobre el refrigerador y este se cae, va a desarrollar tanta energía que cuando impacte con el suelo se va a romper. Esa es la energía que guardó al colocarlo en un lugar más alto. Esos dos tipos de energía, tanto la cinética como la potencial, son tipos de energía mecánica. También existe, y bueno, y para que pueda ocurrir ese tipo de energía, es importante que exista energía gravitacional. ¿Y qué es la energía gravitacional? Es la energía de atracción que genera un cuerpo de enorme masa sobre otros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Pues es la energía que nos permite estar sobre nuestro planeta. Es esa energía que, si yo coloco un vaso arriba del refrigerador y accidentalmente lo tiro o se cae, este se va a proyectar hacia el suelo. ¿Por qué? Porque nuestro planeta está ejerciendo una fuerza de atracción sobre nosotros. Ahora imaginen que yo estuviera en la Estación Espacial Internacional, allá en el espacio. Eh, si yo colocara o llevara un vaso de vidrio y lo tuviera en la mano y lo suelto, no hay una energía gravitacional que haga que este caiga al piso de la nave. Va a quedar flotando como cualquier cosa que se encuentra allá arriba en el espacio. ¿Por qué? Porque la energía gravitacional es muy débil y la cual no va a generar una atracción como nosotros que estamos en la superficie de nuestro planeta. Y bueno, pasando a otros tipos de energía, también existe la energía sonora o la energía acústica. Y esta está asociada, por ejemplo, al ruido, a la música, a los sonidos. Y esta se produce cuando una fuerza hace que un objeto o una sustancia vibre y se transporta por medio de ondas. Algo muy importante hoy en día es la energía eléctrica. Y aunque bien la utilización de la energía eléctrica de forma directa tiene de verdad pocas aplicaciones, la interconversión de esta energía o de la energía eléctrica en otros tipos de energía es lo que de verdad nos da una utilidad. Por ejemplo, podemos convertir la energía eléctrica en energía sonora si nosotros conectamos una radio a una toma de corriente eléctrica y escuchamos las noticias o escuchamos música. Por ejemplo, la energía eléctrica se convierte en energía luminosa cuando nosotros prendemos la luz en nuestra casa, o se convierte en energía mecánica cuando nosotros hacemos uso de la lavadora o de la licuadora en nuestro hogar o hacemos uso de un taladro. Y para que nosotros hagamos uso de un taladro, por ejemplo, necesitamos de energía electromagnética o de energía magnética. Y es un tipo de energía en el cual polariza en unos instrumentos llamados imanes o de forma artificial en electroimanes y que genera una atracción entre polos opuestos y entre polos iguales genera un fenómeno de repulsión. También existe algo que tal vez utilizamos nosotros a diario y sobre todo que ya están entrando los fríos a nuestro país, es la energía térmica. La energía térmica está asociada generalmente al calor y lo medimos por medio de la temperatura. La energía térmica es importante, ¿por qué? Porque con ella cocinamos nuestros alimentos o nos bañamos con agua caliente. La energía térmica se puede transmitir por medio de radiación, conducción o convección. También existe un tipo de energía que tiene una utilidad muy importante hoy en día, como lo es la energía química. Y aquí, por ejemplo, la energía eléctrica se puede convertir en energía química y la energía química en energía eléctrica. Y nosotros aprovechamos esta cualidad ¿para qué? Para tener dispositivos móviles como una tablet o un celular.
¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros almacenar energía eléctrica en forma de energía química y cuando nosotros la necesitamos convertirlo nuevamente en energía eléctrica. En nuestros dispositivos hoy en día utilizan, por ejemplo, baterías de iones litio, las cuales tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía eléctrica en forma de energía química o, por ejemplo, las baterías de los vehículos. Esta es otro tipo de sustancias químicas que almacenan esa energía, generalmente baterías ácidas que tienen ácido sulfúrico son baterías ácido plomo, necesitan plomo para crear este flujo de electrones, para crear esa corriente eléctrica. También existe un tipo de energía que está asociada, por ejemplo, a la estructura más pequeña de la materia, a los átomos. Existen dos procesos que están asociados a la energía nuclear. Uno de esos procesos, el cual el ser humano ha tenido un dominio desde hace, pues, 80 años, es el proceso de fisión nuclear. ¿Qué implica la fisión nuclear? Implica el rompimiento de esos núcleos atómicos. Cuando se rompen estos núcleos atómicos, se libera una cantidad enorme de energía, que si bien el ser humano en un principio lo utilizó para hacer bombas nucleares, eh, rápidamente, la propia creatividad del ser humano hizo uso de este tipo de energía para crear centrales nucleares y de esta forma crear energía eléctrica principalmente. Y además de ello, también crear otros componentes radiactivos que son de mucha utilidad. El otro proceso que implica esta energía nuclear es el proceso de fusión nuclear. La fusión nuclear todavía no ha sido lograda por los científicos en la actualidad, pero está muy cerca de poderla lograr. Si la fisión nuclear implica romper estos núcleos atómicos, la fusión nuclear implica la unión de estos núcleos atómicos. Si la fisión nuclear libera cantidades enormes de energía, la fusión nuclear implica la liberación de cantidades colosales de energía. Es por ello que la humanidad tiene mucho interés en poderla desarrollar. También existe otro tipo de energía que está asociada al espectro electromagnético de alta intensidad o de alta energía, como lo es la energía radiante. Y tal vez nosotros ya conocemos los rayos X, que tienen una utilidad, por ejemplo, para conocer algunos órganos internos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una placa de rayos X cuando nosotros nos quebramos un hueso. Existen otros tipos de energía que hoy en día se retoman como energías renovables. Uno de ellos es la energía eólica, que está asociada, por ejemplo, a turbinas eólicas que capturan la energía o la fuerza contenida en el viento para convertirla en energía mecánica y de aquí convertirla en energía eléctrica y sea útil. Pero nosotros no necesitamos, por ejemplo, algo, o al menos yo, no necesito de esta energía o de este instrumento de una turbina eólica para poder aprovechar este tipo de energía. Yo no tengo secadora y cuando lavo mi ropa generalmente la coloco en el tendedero. Y aprovecho otro tipo de energía renovable como es la luz solar, pero cuando hace viento es mucho más provechoso porque se seca más rápido mi ropa. Y este tipo de energía, la energía que está contenida en el viento, la humanidad la ha utilizado durante milenios. Es el tipo de energía que permitió, por ejemplo, que se circunnavegaran los mares por medio del uso de velas y aprovechando esta energía. Y no solamente eso, también al hacer molinos de viento y utilizar la fuerza del viento para desarrollar energía mecánica y con ello poder triturar los cereales y de esta forma hacer harinas en la antigüedad. Otro tipo de energía renovable, por ejemplo, la energía solar. Y la energía solar, además de sustentar toda la vida en la superficie de nuestro planeta, es muy importante porque el ser humano ha sido lo suficientemente creativo para captar esta energía luminosa y convertirla en energía eléctrica a partir de unos dispositivos llamados placas fotovoltaicas. Aquí, por medio de estos dispositivos, la energía luminosa se convierte en energía eléctrica y la energía eléctrica en casa la utilizamos
en muchos tipos de dispositivos. Pero no solamente se puede aprovechar la energía luminosa, sino también la energía térmica o calorífica y que viene acompañando a esa energía luminosa que viene de nuestro sol. Tal vez alguno de ustedes en casa tenga algún boiler solar o lo han visto instalado en las azoteas de algunos de sus vecinos. Aquí se aprovecha el calor que acompaña la energía luminosa por medio de un dispositivo o llamadas celdas termovoltaicas y hace muy eficiente los procesos, por ejemplo, para mantener nuestros boilers calientes. Un tipo de energía también renovable y muy útil es la energía hidráulica. Y aquí se aprovecha, por ejemplo, la energía que está contenida en el agua, principalmente en caídas de agua, y capturar toda esta fuerza y energía que lleva consigo el agua para mover turbinas y generar energía eléctrica y que fuese de nosotros sin la energía lumínica. Si nosotros no pudiéramos alumbrar con luz nuestra noche, pues tal vez caminaríamos con zozobra por las calles o no podríamos hacer nuestras actividades en la noche. Así es que estos son algunos de los tipos de energía, no todos los tipos de energía. Existen todavía más tipos, pero tal vez estos son a los que nosotros estamos más familiarizados. Y si bien el concepto de energía es un concepto bastante abstracto, no así los tipos de energía, porque nosotros los utilizamos a diario. Hemos podido aprovechar, por ejemplo, diferentes tipos de energía gracias a que hemos podido observar esos fenómenos en la naturaleza, los hemos podido describir y los hemos podido reproducir. Y para poder hacer un uso eficiente de estos fenómenos naturales, pues hecho uso de lo que es el método científico. El método científico es una serie de etapas ordenadas que nos permiten observar un fenómeno natural, plantear una posible respuesta que describa este fenómeno, experimentar y concluir. Esas son las cuatro etapas mínimas que tiene el método científico: la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y finalmente la conclusión. Ahora bien, ¿para qué aplicamos el método científico? Pues el método científico lo utilizamos para describir algún fenómeno que nosotros observamos por medio del planteamiento de una hipótesis y con ella obtener esos resultados. Si yo hago, por ejemplo, establezco un experimento para poder describir un fenómeno y otras 10 personas hacen exactamente el mismo experimento que yo y llegan a la misma conclusión, entonces a partir de esto generamos algo que se llama conocimiento científico. El conocimiento científico surge a partir de la aplicación del método científico o método científico experimental, que al menos consta de cuatro etapas. Y algunos autores sí involucran, por ejemplo, algunas etapas más, como puede ser la investigación, el análisis de datos, además de lo que es la observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación y la conclusión. Sin importar el número de pasos, al menos siempre se tienen que cumplir estos cuatro que son los más importantes y lo importante de aplicarlo es generar conocimiento, pero un tipo de conocimiento llamado conocimiento científico. Rosa, ¿hasta aquí tiene alguna duda acerca de la actividad integradora número 3? No, creo que está claro. Ahorita es como un refresh. El día de ayer estuve en la sesión de los ADC y estuvo muy interesante y ahorita estoy ya nada más asentando la información que me está dando usted. Entonces creo que no hay ninguna duda. Ok, bueno. Ahora bien, si no hay alguna duda de nuestra actividad integradora número 3 y qué bueno que se integra a las sesiones de nuestro ADC, vamos a pasar entonces a nuestra actividad integradora número 4. La actividad integradora número 4 se llama la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Y cuál es el propósito de esta actividad? Es que nosotros comprendamos la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Para poder realizar esta actividad, nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de generación que se llama Margarita.
Y Margarita, por alguna razón, no puede observar los recursos de nuestra unidad número 2 y nos pide nuestra ayuda para conocer acerca de la tabla periódica. Nosotros, para ayudar a Margarita, vamos a hacer una presentación en PowerPoint con los siguientes elementos para poderle dar una explicación a Margarita. Nosotros necesitamos para hacer esta presentación y que Margarita también aprenda de la tabla periódica, necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Aquí lo más importante es que sea explicada con nuestra viva voz. Recuerden, en nuestra actividad integradora número 1, nosotros teníamos que hacer un video y lo importante era que saliéramos a cuadro. Aquí lo importante de esta no es hacer un video, es una presentación, pero explicada con nuestra propia voz para ayudar a Margarita. Ok. PowerPoint, por ejemplo, tiene una aplicación de insertar audio. Esto es muy dinámico. Eh, pero yo sé que no todos tienen la misma versión de PowerPoint o que tal vez quieran todavía hacer un mejor trabajo y simplificar las cosas. Si alguien desea utilizar Canva para hacer su presentación con audio explicándole a Margarita acerca de la tabla periódica, sin ningún problema puede hacerlo en Canva, ¿ok? Ustedes a la plataforma hacen un documento con la liga de su actividad de su presentación en Canva, procurando primeramente que el archivo sea el correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda observar su presentación y con esto es suficiente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si mi presentación en PowerPoint, si es que yo la hice en PowerPoint, pesa más de 20 megas? No la voy a poder subir a la plataforma, ¿ok? ¿Qué es lo que hago para no tener que modificar mi presentación? Yo la subo a la nube y copio el enlace y lo pego en un documento y ese documento lo subo a el apartado de nuestra actividad integradora 4, procurando también que es el archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar su actividad. Para ello, vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio, muy importante, y nosotros le vamos a explicar a Margarita. Esta actividad va dirigida para ella. En la diapositiva número 1 vamos a integrar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. A partir de la diapositiva número 2, nosotros vamos a integrar una imagen de la tabla periódica. Esa imagen la podemos buscar en internet sin mayor problema. Y vamos a explicarle a Margarita cómo es. Permítame un segundo.
Hola, perdón. En nuestra diapositiva número 2, entonces vamos a integrar una imagen de la tabla periódica y vamos a indicar cómo es que está dividida por familias. En la diapositiva número 3, también con una imagen de la tabla periódica, vamos a indicar su división por periodos. En la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica y vamos a indicar su clasificación de acuerdo a su número atómico. Para la diapositiva 5 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a describir su símbolo químico. Para la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar lo que es la masa atómica. Ahora, en la diapositiva 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8 vamos a mencionar tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres de compuestos inorgánicos. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Una vez que tengamos listo nuestra presentación, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 4. Y la subimos a la plataforma. Recuerden, si pesa más de 20 megas, no se preocupen, pueden hacer uso de la nube y compartirme el enlace en un documento el cual van a subir a la plataforma, verificando que me den todos los permisos para que yo pueda observar su actividad y también que el archivo sea el correcto. Si ustedes quieren hacer uso de Canva, adelante, pueden realizarlo y en un documento pegan el enlace de su actividad que ustedes realicen en Canva y recuerden algo muy importante. La explicación de cada uno de estos puntos va dirigido hacia Margarita, para que le ayuden a ustedes a comprender mejor acerca de la tabla periódica. Y bueno, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es el cómo están ordenados los elementos de la tabla periódica. Esa forma tan caprichosa que tiene la tabla periódica no obedece a las características tanto físicas como químicas, como eléctricas y electrónicas que tienen los elementos. Es decir, cada posición que guarda un elemento en esta tabla es muy importante y nos dice no solamente algo acerca de los elementos, sino de todos los elementos, tanto por su posición en cada una de esas columnas y en las filas en las cuales se encuentran. Em, ¿Qué son los grupos o las familias? Los grupos o las familias son todas esas columnas verticales en las cuales se encuentran los elementos de la tabla periódica. A partir del 2007, la UPAC nos indica las familias se van a identificar de izquierda a derecha desde el número 1 hasta el número 18. ¿Ok? Porque a partir del 2007, porque anterior al 2007 las familias se clasificaban como familias A y como familias B, del 1 al 8A y del 1 al 8B. Y realmente no cambió nada en la tabla periódica, lo único que cambió es cómo las identificamos. Todavía se sigue utilizando la clasificación entre familias A y familias B y también es exactamente lo mismo clasificarlas del número 1 al número 18. Ahora, todas estas columnas comparten características como su número de oxidación, la valencia, incluso características físicas entre los elementos que componen cada una de estas familias. Y muchas de estas tienen, por ejemplo, nombres característicos. Además de identificarlas con un número, también las podemos clasificar, por ejemplo, con sus nombres: metales alcalinos, metales alcalino-térreos, la familia de los calcógenos, la familia de los halógenos, la familia de los carbonoideos, la familia de los gases nobles. Y esto obedece también a el elemento más representativo que se encuentra dentro de ese grupo o dentro de esas familias. También los elementos los vamos a clasificar en periodos y los periodos son esas filas horizontales que se encuentran en la tabla periódica. Aquí van a corresponder principalmente a sus características de su configuración electrónica.
es decir, la estabilidad que muestran los elementos tanto para ceder como para capturar electrones. Y aquí también cada uno de estos elementos que corresponde a un periodo va a contar con características similares entre los elementos que componen cada uno de ellos. Los elementos también están ordenados progresivamente de acuerdo a su número atómico. Y si nosotros recordamos o a qué obedece este número atómico, el número atómico nos va a decir la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo. Recuerden que en el núcleo atómico existen tanto protones como neutrones, pero el número atómico nos va a indicar la cantidad de protones. Y este número es muy importante porque además de ser progresivo, que va desde el número 1 hasta el elemento 104, en algunas tablas periódicas hasta el elemento 120, pero todavía algunos de estos no se han sintetizado todavía. eh, El número atómico, de forma indirecta, nos va a estar diciendo la cantidad de electrones que también tiene ese o los átomos de ese elemento. Así es que este número es muy útil. Respecto del símbolo químico, todos los símbolos de los elementos constan de una o dos letras. Siempre que sea una letra, siempre va a ser mayúscula. Y cuando consta de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. Ahora, ¿de dónde parte el símbolo químico? Pues parte de su nombre. Los nombres están dados de acuerdo al científico o al lugar donde se descubrieron y el nombre de los elementos, su origen está en diferentes idiomas. Está en alemán, en francés, en italiano, en inglés, en ruso y alemán, también en latín. Así es que muchas veces no va a corresponder a como nosotros las escuchamos en español. Pero algo importante del símbolo químico es que este símbolo es universal y no cambia independientemente de del idioma en el cual se encuentre esa tabla periódica. Respecto de la masa atómica, si nosotros recordamos nuevamente esos modelos atómicos, la masa atómica es la suma tanto de los protones como de los neutrones que se encuentran en el núcleo de esos elementos. Va a ser generalmente el doble o más del doble respecto del número atómico. ¿Por qué? Porque los neutrones, a partir del escandio, empiezan a estar en mayor cantidad en los núcleos para poder estabilizar a los átomos de los elementos. Respecto de los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿por qué es importante clasificarlos? ¿Por qué? Porque presentan características físicas y químicas eh, un poco diferentes. Los compuestos orgánicos, por ejemplo, generalmente arden, es decir, que se queman. El enlace que los caracteriza es el enlace covalente. Presentan isómeros, la mayoría se disuelven en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Existen, jóvenes estudiantes, más de 130 millones de compuestos orgánicos sintetizados hasta el día de hoy, o muchos más. Por ejemplo, los alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol, gases como el metano, el propano, el butano, compuestos como las proteínas como la hemoglobina o los aminoácidos como el triptofano, la glicina, la alanina, la fenilalanina, carbohidratos como el almidón y a partir de ellos sus monómeros de azúcar como la glucosa, la fructosa, la manosa, la gulosa. Hay muchísimos compuestos orgánicos. Respecto de los compuestos inorgánicos, pues el enlace que más los caracteriza es el enlace iónico. Generalmente no presentan isomería y no se queman. Son solubles en agua y reaccionan rápidamente y casi siempre de forma cuantitativa. Por ejemplo, el agua, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, gases como el monóxido de carbono. Todos esos son compuestos inorgánicos y es importante la clasificación de estos para poderlos identificar y con ello conocer las características que tienen. Rosa, ¿hasta aquí alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3 y 4?
la actividad 4, nada más mi duda o mi pregunta sería, ¿las imágenes las puedo obtener de internet para pegarlas ahí en la actividad? Sí, sin problema. Usted toma una imagen que crea que le pueda ayudar para explicar lo que es una familia química, para que lo que son los periodos de un elemento de la tabla periódica sin mayor problema. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito más diapositivas? También las puedo usar y les recomiendo que utilicen una diapositiva extra para que coloquen las referencias de dónde están tomando información. ¿Ok? Pero sí, sin problema, ustedes pueden tomar las imágenes de internet, las que necesiten y coloquen las referencias de donde ustedes las están utilizando. ¿Ok? Ok, muy bien, esa sería mi única duda, gracias. Bueno, Rosa, que pase una muy bonita tarde y si tiene alguna duda, nos vemos aquí el día viernes. Que pase una muy bonita tarde y hasta luego. Hasta luego, buen día, nos vemos el viernes, primero Dios. Adiós.